Estas son las noticias reportadas en la prensa norteamericana el día de hoy, martes santo, 15 de abril de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el régimen de Venezuela está sin dinero debido a las sanciones de su administración al petróleo y afirmó que ellos saben qué es lo que deben hacer para levantar las sanciones. El presidente Trump denunció que el régimen de Nicolás Maduro sigue vaciando sus cárceles con el fin de trasladar a delincuentes hacia territorio estadounidense. La acusación fue realizada ayer lunes desde la Casa Blanca durante una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los índices de criminalidad bajaron en Venezuela, pero es porque están liberando a los presos y mandándolos a Estados Unidos, afirmó Trump desde el despacho Oval en la Casa Blanca. Además, Trump confirmó que se han producido comunicaciones con Caracas. Venezuela está vacía. ¿Saben qué pasó? El crimen bajó, pero ahora Venezuela tiene otro problema. ¿Saben cuál es el problema? No tienen dinero allí, porque cerré en los negocios de petróleo y pusimos tarifas secundarias, porque no están haciendo lo correcto allí. Ellos saben qué hacer. Hablamos con ellos, yo hablé con ellos, ellos saben lo que tienen que hacer. Venezuela no tiene dinero, puntualizó el mandatario sin dar más detalles de si lo que tiene que hacer Maduro es finalmente dejar el poder. Durante el encuentro, Trump agradeció la cooperación del presidente Bukele en el ámbito migratorio, destacando un acuerdo bilateral que permitirá la reubicación de migrantes acusados de terrorismo en centros penitenciarios salvadoreños. Uno de los pilares de este entendimiento es el uso del famoso Centro de Confinamiento para el Terrorismo o CECOT, una prisión de máxima seguridad donde serán recluidos o están siendo recluidos miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha tras su expulsión de Estados Unidos. Trump también criticó con dureza las políticas fronterizas de la administración Biden. Tenía gente estúpida al mando de este país. Lo que nos hicieron en la frontera jamás debe ni podrá olvidarse, enfatizó el presidente. Con esta reunión, Bukele, por cierto, se convirtió en el primer presidente latinoamericano en ser recibido por Trump en su segundo mandato presidencial. Y una juez federal de Boston determinó ayer que la administración Trump no puede revocar inmediatamente las protecciones de deportación y los permisos de trabajo de cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que entraron legalmente a Estados Unidos bajo el programa del parol humanitario. La jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts, Indira Talwani, impidió que la administración Trump siguiera adelante con su plan de poner fin al estatus legal de estos migrantes que se vence el próximo 24 de abril. La administración había advertido a los afectados por su anuncio que tendrían que autodeportarse para esa fecha o enfrentar arresto y deportación por parte de agentes federales de inmigración. La jueza Talwani dijo que esas terminaciones masivas del parol no podrán ocurrir sin que se revise cada caso. La terminación anticipada sin ninguna justificación, caso por caso, del estatus legal de no ciudadanos que han cumplido con los programas de inmigración y han entrado legalmente al país, socava el Estado de Derecho, escribió la juez Talwani, que forma parte del Tribunal Federal de Distrito con sede en Boston. La sentencia del lunes supone un importante indulto para quienes llegaron al país al amparo de una política que, según el gobierno de Biden, fomentaba la inmigración legal y disuadía a los inmigrantes de cruzar ilegalmente, la frontera sur. En virtud de ese programa, un total de 532,000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podían volar o volaron a Estados Unidos tras obtener el patrocinio de personas radicadas en el país. A su entrada se les concedió la libertad condicional de inmigración y se les permitió trabajar legalmente
en Estados Unidos durante 2 años. Funcionarios del gobierno de Biden atribuyeron en parte a esta política una fuerte reducción de los cruces ilegales de frontera por parte de inmigrantes de los 4 países cuyos ciudadanos podían ser patrocinados por residentes en Estados Unidos. Los estados liderados por los republicanos impugnaron la ilegalidad o la legalidad de esta política en los tribunales federales, argumentando que la autoridad de libertad condicional no otorgaba al gobierno federal el poder de admitir a un número tan grande de extranjeros a través de un programa con amplias normas de elegibilidad, lo cual significa que todo el mundo podía ser elegido sin mayor investigación. El gobierno de Biden suspendió la iniciativa durante varias semanas en 2024 por temor a el tema de las solicitudes fraudulentas. También se negó a permitir que quienes llegaban bajo esta política renovaran su libertad condicional más allá del periodo de 2 años, diciendo que podían buscar otros beneficios inmigratorios como el asilo o el estatus de protección temporal para permanecer en los Estados Unidos. La política de paro humanitario se puso en pausa inmediatamente después que el presidente Trump regresara a la Casa Blanca en enero pasado. Su administración rápidamente tomó medidas para desmantelar las políticas de inmigración basadas en la libertad condicional que argumentó que excedían la autoridad del presidente. Los funcionarios de la administración Trump también han argumentado que aquellos a los que se les permitió entrar en los Estados Unidos bajo la iniciativa del parol no fueron investigados adecuadamente. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que daría a los beneficiarios del parol 30 días para abandonar los Estados Unidos voluntariamente o buscaría su arresto y expulsión del país. Los funcionarios dijeron que darían prioridad a la detención de los migrantes que no hubieran solicitado otro beneficio de inmigración, como el asilo o una tarjeta de residencia. El fallo de la Corte de Boston es otro revés legal para la administración Trump y su esfuerzo por suspender los programas de inmigración de la administración Biden que protegían a cientos de miles de migrantes de la deportación. A fines del mes pasado, un juez federal de California impidió que la administración pusiera fin a una política del estatus de protección temporal que protegió de la deportación, al menos temporalmente, a más de 350,000 venezolanos en Estados Unidos. Y la ciudad de Doral, mejor conocida como Doralzuela, por la alta presencia de residentes de origen venezolano, se dispone a alinearse formalmente con el gobierno federal en materia de control migratorio, integrando así a la ciudad venezolano-americana más grande del país en los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump. Se espera que mañana miércoles el ayuntamiento de Doral autorice a la ciudad a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a través de un programa conocido como 287G. El acuerdo permitiría a los agentes de la policía de Doral asumir funciones migratorias limitadas, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar las leyes migratorias. El posible acuerdo se produce en un momento en que el gobierno federal ha tomado medidas para despojar a cientos de miles de venezolanos de las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo obtenidos legalmente. Muchos de estos venezolanos han sido enviados a una prisión en El Salvador, como ustedes saben, bajo acusaciones de supuestamente pertenecer a la banda del Tren de Aragua. Según funcionarios de la ciudad de Doral, la colaboración con ICE, con inmigración, no pretende criminalizar a los inmigrantes que viven en la ciudad. En el pasado, el programa 287G ha sido criticado por a veces permitir la discriminación racial y el acoso particularmente a los latinos. La intención no es detener a nadie por su apariencia, declaró el concejal venezolano-americano Rafael Pineiro. Estamos obligados a cumplir con las leyes federales y estatales, pero el objetivo no es atacar a las personas por su apariencia,
nuestro enfoque sigue siendo la aplicación de la ley y no la discriminación racial. Pineiro es el único venezolano americano miembro del Consejo de la Ciudad de Doral. Hace 2 meses propuso una resolución que instaba al presidente Trump a encontrar una solución para los venezolanos respetuosos de la ley, después de que la administración eliminara la protección contra la deportación y los permisos de trabajo para miles de venezolanos que se beneficiaban del estatus de protección temporal o TPS. En ese momento, Piñeiro afirmó que no buscaba crear una confrontación con Trump, sino tratar de ayudar a los venezolanos de bien. El mismo ayuntamiento que probablemente aprobará la colaboración con inmigración también respaldó recientemente una propuesta de ley de ajuste venezolano, un proyecto de ley del Congreso que facilitaría la obtención de la residencia permanente para decenas de miles de venezolanos en Estados Unidos, copiando el modelo que actualmente existe para los cubanos. La decisión de unirse a este programa 287G también marca un cambio drástico en la postura policial de la ciudad de Doral y subraya el papel cada vez más importante que están asumiendo los departamentos de policía locales en el tema de inmigración federal. Trump ha presionado enérgicamente para que las policías estatales y locales apoyen sus esfuerzos de deportación masiva. Las leyes de la Florida exigen que las agencias policiales a cargo de las cárceles de los condados también se inscriban en los programas 287G. El gobernador Ron DeSantis también está presionando para que los departamentos de policía de las ciudades se unan, aunque la ley no lo exige explícitamente. En Florida, más de 100 gobiernos locales y de condados se han adherido a acuerdos con inmigración, la mayor cantidad en cualquier estado. Si el ayuntamiento de Doral aprueba el acuerdo con inmigración, se uniría a otras ciudades en la Florida como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami y Key West y otros departamentos de policía locales. La decisión de Doral podría sentar un precedente importante en el sur de la Florida, especialmente en una comunidad predominantemente inmigrante, donde muchos residentes carecen de estatus migratorio permanente y han buscado refugio de regímenes autoritarios y persecución política. El 70% de la población de Doral nació en el extranjero, de acuerdo a las estadísticas, y los venezolanos representan más de 1/3 de los residentes. Si la administración Trump logra finalmente rescindir el TPS, que ha protegido a más de 600,000 venezolanos de la deportación y les ha permitido trabajar legalmente, Doral se convertiría en una de las ciudades más afectadas del país. Las autoridades locales ya han advertido que la eliminación del TPS podría devastar la economía de la ciudad, desestabilizar a las familias y desbordar los recursos locales. Y para el 23 de junio de 2025 está pautado el inicio del juicio contra Hugo El Pollo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia del régimen venezolano, quien en el banquillo de los acusados del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York enfrentará cargos por narcoterrorismo. Existen altas expectativas sobre este caso, sobre todo por toda la información que podría hacerse pública sobre las operaciones ocultas de la dictadura de Chávez y Maduro con el narcotráfico, donde Carvajal participó activamente, según investigaciones federales. La defensa de Carvajal Barrio insiste con el argumento de que El Pollo estaba protegido en su carácter de ex representante de un gobierno extranjero cuando fue detenido y por lo tanto gozaba de un privilegio de inmunidad soberana que de aplicarse lo libraría o lo podría librar de enfrentar la justicia estadounidense. El 3 de febrero de 2025, Robert Feitel, en representación de la defensa de Hugo El Pollo Carvajal, remitió al juez del caso Alvin Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una comunicación para solicitar una prórroga de 1 semana para la presentación de la defensa en el caso de Estados Unidos contra Hugo Armando Carvajal Barrios. Los abogados pidieron una extensión hasta el 10 de febrero
de 2025 en razón de una consulta con la Fiscalía que podría evitar la necesidad de solicitar una prórroga adicional de la fecha del juicio, que para el momento de la solicitud estaba programada para el 23 de junio de 2025. La defensa informó al juez que la Fiscalía no se oponía al pedido de prórroga de una semana con la condición de que se le concediese una extensión hasta el 12 de marzo para presentar su propuesta. Finalmente, el magistrado aprobó el pedido el pasado 4 de febrero. Ese día, 4 de los fiscales federales, entre ellos Nicholas Bradley, Kaylan Lasky y Kevin Sullivan, presentaron ante el juez Hellerstein su propuesta de calendario para el juicio contra Hugo Armando El Pollo Carvajal Barrios, programado para iniciar el 23 finalmente de junio de 2025. El cronograma propuesto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es el siguiente: el 24 de abril de 2025, entrega de informes de peritos de la Fiscalía. El 23 de mayo, un mes después, entrega de informes de los peritos de la defensa. Una semana más tarde, el 30 de mayo de 2025, presentación de mociones in limine, que quiere decir que es la limitación que establecen ambas partes para que se presenten las evidencias adecuadas en el juicio. Y también solicitudes de instrucción al jurado y preguntas para establecer la idoneidad de cada miembro del jurado para este caso. Luego, el 6 de junio de 2025, presentación de las oposiciones a estas mociones presentadas por ambas partes, en este caso por la Fiscalía. El 9 de junio, entrega de pruebas documentales, y el 16 de junio de 2025, conferencia final previa al juicio para abordar cualquier asunto pendiente y asegurar que ambas partes estén listas para proceder. El 14 de marzo de 2025, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron ante el Tribunal Federal una moción clasificada en el caso de Estados Unidos contra Hugo Armando Carvajal Barrios bajo las regulaciones de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada para que los detalles se mantengan en secreto, los detalles de la discusión que se va a producir en este juicio público contra Hugo Carvajal. De este modo, continúa el tema de la información clasificada, un tema que ha sido clave durante todo el proceso judicial de El Pollo Carvajal, en el que se manejan datos que el gobierno considera indispensable proteger, pues podría comprometer la seguridad nacional u otros intereses sensibles. Hasta aquí las noticias.